Gloria a Dios, hermanos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Llegamos a ustedes por medio de este culto virtual de Sociedad de Varones, correspondiente a hoy domingo 7 de junio del 2020. Amén. Y podemos decir con toda libertad, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Y sigamos, hermanos, gozándonos en el Señor Jesucristo, porque su venida está cerca, hermanos, y debemos estar preparados para recibirle. Amén, hermanos. Aleluya, bendito su nombre. Y voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el Salmo 125. Amén, hermanos. Leemos en el Salmo 125 en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Aleluya, bendita su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos, aleluya, para que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y llegue a cada uno de nosotros. Aleluya, bendito su nombre. Gracias, Señor Jesucristo, una vez más, Padre mío. Te damos la honra y la gloria en esta tarde, Señor Jesucristo, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, aleluya. Hasta aquí podemos decir, Señor, tú eres nuestra confianza, aleluya. Tú eres nuestra esperanza, Señor Jesucristo, aleluya. En ti, Señor, reposa nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, Señor, cada familia, Señor, que escucha tu mensaje en esta tarde, Padre mío. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Y así, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano, amén, que nos trae el mensaje de la palabra de Dios hoy, la continuación de los 400 años de silencio, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, amados hermanos. Estamos otra vez con nuestra clase de varones de escuela dominical de este día domingo con nuestro estudio, el periodo intertestamentario, que cada vez se pone más y más interesante. Gloria al Señor, con temas y temas importantes. Gloria a Dios. Damos gracias a los maestros que han estado trabajando y hermanos, ellos invierten una gran cantidad de horas para estudiar de la mejor manera los temas que le corresponden y poder traérselos a ustedes de esta manera simple y sencilla que usted pueda tenerlos. Así que apreciamos el trabajo de ellos, esperamos que sea su provecho, gloria a Dios, y que usted pueda bendecirlos también a ellos cuando pueda, dándoles gracias por su trabajo, gloria a Dios. Amén. Comenzamos con nuestra lectura regular de Gálatas 4:4, gloria a Dios, donde dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a este pasaje porque el Señor vino en el cumplimiento del tiempo. El tiempo tenía que cumplirse para que se establecieran los factores económicos, políticos y sociales y religiosos para la llegada del Mesías. En el tiempo que tuvo que venir, llegó. Y este periodo es la preparación de todo esto, como hemos venido hablando. Cada cosa ocurrió en estos siglos por preparación, preparando al mundo para la llegada del Mesías, bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio en este día. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos adentrarnos, mi Dios, en toda esta historia, mi Dios, que complementa, mi Dios, las Sagradas Escrituras, complementa, mi Dios, todas las cosas que leemos, Señor, y aprendemos. Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, aleluya, y abrir nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra mente, para poder entender de la mejor manera estas palabras, mi Dios, este estudio, y que sea de bendición, mi Dios, para que podamos
entender mejor las cosas y compartirlo también a otros. En el nombre de Jesucristo, gloria al Señor. Amén, amén. Habíamos hablado la vez pasada acerca de los samaritanos y el odio que se generó entre judíos y samaritanos. Es algo que ocurrió en este periodo también de los 400 años de silencio. Encontramos en el Nuevo Testamento judíos que no se llevan con samaritanos, y es algo que pasó en este periodo, donde creció la tensión entre ambos pueblos, y más que nada por esta raza mixta que se había establecido en el norte de Judá, en la región conocida como Samaria. Y dice la palabra que los judíos no querían pasar por Samaria. En el Nuevo Testamento preferían cruzar el Jordán, ir por el desierto y luego volver a meterse para ir a Galilea. Samaria estaba entre Galilea y Judea, entonces cruzaban al otro lado para ni siquiera pasar por Samaria, porque no se llevaban bien, por no decir que se odiaban. Entonces, aquí está la explicación de lo que pasó con Samaria. ¿Quiénes fueron los samaritanos? Tenemos que recordar lo que vimos en la primera lección de este estudio cuando hablamos de los reinos del norte y del sur. Recuerde que Salomón gobernó por 40 años y antes de él David 40 años y antes de él Saúl 40 años. 3 reyes que reinaron en todo el territorio de Israel completamente. Pero por los pecados de Salomón, con sus mujeres y la idolatría, Dios castigó a Salomón que después de que él muriera el reino se iba a dividir. Entonces se dividió el reino de Israel en dos figuras, en Roboam y Jeroboam. Roboam y Jeroboam se dividieron. Cuenta la historia cómo Roboam tomó el reino y entonces los ancianos le aconsejaban que bajara los impuestos, un montón de impuestos que había puesto su padre, que eran asfixiaban al pueblo, que era tiempo de bajarlos. Y los jóvenes por otro lado les decían que no, aumentar, que no hiciera caso a los ancianos, y entonces le hizo caso más a los jóvenes que a los ancianos, y esto despertó una división civil en todo el pueblo, provocando que Roboam tomara una parte del reino y Jeroboam tomara otra parte del reino. Estamos hablando del reino de Judá, que está al al sur, el reino de Judá, y el reino de Israel, que está al norte. El reino de Israel fue gobernado por Jeroboam y sus subsecuentes reyes, y el reino de Judá fue gobernado por Roboam y sus subsecuentes reyes. La capital del reino de Judá era Jerusalén. Ahí estaba el propósito de Dios, ahí siguió el propósito de Dios. Y el reino de Israel, su capital era Samaria, un reino más rebelde y más idólatra, aunque el reino de Judá tampoco no se salvó de estas cosas. Y vamos a ver varios siglos donde esta división se mantuvo. Cada reino tuvo sus reyes por su lado, y si usted lee Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, va a encontrar la historia de todos estos reyes y cómo los puede identificar, cuál es el rey de cada parte. Bueno, ahí va diciendo, cuando dice, por ejemplo, Ezequías, rey de Israel, es porque era el reino de Israel. Y cuando dice Manasés, por ejemplo, rey de Judá, es porque era el rey de Judá, del reino de Judá. Decía rey de Israel, del lado norte, y si era el rey de Judá, era del lado sur. Eran reinos completamente aparte, con dinastías muy aparte. Generalmente era el hijo y el hijo de su hijo que gobernaban. Una que otra vez se metió otro ahí, pero generalmente eran dinastías. Y a veces un hijo mataba a su padre para tomar al rey. Hay toda clase de historias ahí impresionantes, reyes muy jóvenes, reyes que no duraron nada reinando, y reyes que duraron mucho reinando, y si fueron buenos, fueron malos. La Biblia los describe con un solo capítulo o medio capítulo, y al final dice si fue bueno o fue malo.
o si hizo la voluntad de Dios o no hizo la voluntad de Dios. Ahí está toda esa historia. Y estos reinos avanzaron sus varios siglos en esa división norte y sur, que empezó en el año 931 a.C., como dijimos, el reino de Israel en el norte, con la capital Samaria. 10 tribus se fueron con este reino, empezando con Jeroboam, y por 209 años existió este reino de Israel, y al final fue conquistado por Asiria. Después está el reino de Judá, el reino del sur, la capital Jerusalén, con 2 tribus, Judá y Benjamín, y que duró un poco más que el reino del norte, duró 326 años. 209 años duró el reino del norte y 326 el reino del sur, y fue conquistado por Babilonia. Entonces, ahí está la capital Samaria. Por ahí empieza la historia de los samaritanos. Primeramente se dividieron, ¿verdad? Y luego, al irse en cautiverio, empezaron los problemas con Samaria y empezaron los conflictos con los judíos. Y hablamos de esto porque la palabra del Señor vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la historia de los samaritanos y la famosa historia del Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, cuando le dice a los apóstoles: me es necesario pasar por Samaria. Los apóstoles, asombrados, fueron a buscar comida mientras él se metió a Samaria, y ahí empezó a conversar con una mujer samaritana y empezó a decirle lo que era ella, ¿verdad? Entonces se impresionó primeramente porque le hablase, porque ni siquiera se hablaban entre ellos, ¿verdad? Como tú, siendo judío, vienes a hablarme a mí, ¿verdad? Porque entre los judíos y samaritanos no se hablan entre sí, dice la palabra del Señor, ya la misma palabra lo dice. Bueno, aquí está la historia del porqué de eso, ¿verdad? Jesús pidió agua a la mujer samaritana en este libro de San Juan, capítulo 4, el verso 1 hasta el 30, siendo el caso que los judíos procuraban no tener tratos con los samaritanos. Y entonces empiezan a conversar, Jesús y la mujer, y ella hace referencia a esos motivos históricos de enemistad entre judíos y samaritanos, y empieza a hablarle, ¿verdad?, sobre ella, y empieza a decirle quién es ella, ¿verdad? Le pregunta por su marido, y ella dice: no tengo marido. Y entonces el Señor es donde le dice, ¿verdad? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella se sorprende por esto y piensa que es un profeta y todo esto. Y estas palabras del Señor van aún más allá de la conversación con esta mujer samaritana, porque no solo está hablando de la historia y el pasado de esta mujer, por el cual ella se convierte luego, ¿verdad? Y ella también logra convertir toda esa ciudad luego de samaritanos al Señor por ver que eres un profeta, ¿verdad? Sí, y no solo la historia de ella, sino que analógicamente también habla de la historia de Samaria, diciéndole a Samaria en general, a Samaria que se desvió: 5 maridos has tenido, que son los 5 maridos que fueron los habitantes de los 5 pueblos que Asiria repobló a Israel cuando la conquistó. Conquistó toda esa parte del reino de Israel. Recuerden que es el reino de Israel y es Samaria. Y Asiria repobló este lugar con 5 pueblos que dice, ahí los menciona, que son Babilonia, Cuta, Aba, Amad y Sefarbaim, que son pueblos que al final luego se mezclaron con los samaritanos, ¿verdad? Y entonces donde dice el Señor: 5 maridos has tenido, te mezclaste con 5 pueblos completos, ¿verdad? El rey de Asiria entregó a sus legionarios las propiedades de estos pueblos, les dio las propiedades que legalmente le pertenecían a los israelitas y nunca se los restituyó. Y esta es la primera enemistad que tenían los judíos con los samaritanos, que esas tierras pasaron a ser parte de esos pueblos, y que Samaria poco a poco lo recuperó. Su mezcla con ellos nunca fue pura, ¿verdad? Entonces nunca se purificó, y esto contaminó la misma propiedades, el mismo terreno, que pasó al paganismo por esa mezcla entre ellos, ¿verdad? Entonces, Segunda Reyes, el capítulo 17, el verso 24 al 27, dice la palabra del Señor hablando de esto: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad,
de Safarbaín y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no tenían temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban, ¿verdad? Ni Dios los aceptaba a ellos. Y leones salían y mataban a la gente. Dijeron pues el rey de Siria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y entonces el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces empiezan sacerdotes a ir para allá, y también samaritanos, ¿verdad?, que ya estaban mezclados, siguiendo y repoblando esa ciudad, tratando de enseñarles a esos pueblos que llegaron ahí a que sirvieran a Dios, guardaran su ley, porque no lo hacían, ¿verdad?, para que se libraran de los leones que mandaba Dios por estar ellos ahí. El rey de Asiria entonces repobló Israel con los habitantes de los pueblos citados, que mencionamos, los 5 maridos, por decirlo así, que habla el Señor, para evitar levantamientos armados. Él no quería levantamientos armados, entonces que levantar otra vez. Entonces una mezcla de pueblos ahí para evitar esto, y los obligó a convertirse entonces a la religión del país, para evitar esos leones que los atacaban. Entonces que se convirtieran a la religión del país hebreo, para acomodarlos al territorio conquistado y que siguieran ahí, ¿verdad?, y separar el castigo de cierta manera que había ahí de parte de Dios. Pero su conversión al judaísmo fue falsa. Mantuvieron sus antiguos dioses y creencias, y esta es la segunda razón de enemistad entre judíos y samaritanos, que sí decidieron servir a Dios, servir a Jehová, adorar a Jehová, pero a la vez adoraban a todos los dioses de sus pueblos que habían llegado ahí. Y no solo habían comprometido las posesiones de las tierras, sino que ahora pues también mezclaron también la adoración con dioses ajenos. Y dice entonces 2 Reyes 17, 28 al 34, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, ¿verdad?, ya que estaban viviendo ahí. Pero cada nación se hizo sus dioses, dice, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación de su ciudad donde habitaban trajeron sus dioses, ¿verdad? Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nifhaz y a Tartak, y los de Safarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Namelech, dioses de Sarbafaín. Entonces temían a Jehová, dice el 32, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Entonces dice el verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Entonces, ni fu ni fa. Hacían de las dos cosas, ¿verdad?, mezclas y mezclas y mezclas, por los cuales los judíos empezaron a aborrecerlos por haber faltado con todas estas cosas. El 6.º hombre, porque el Señor dice a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido, y el que contigo estás ahora tampoco es tu marido, ¿verdad? Había un sexto hombre que cohabitaba con ella, Jesús hablándole a ella, y que el que ahora tiene no es tu marido, y que sin duda se refiere a Roma, indicando que existía conformismo por parte de los samaritanos en permitir la dominación romana en lugar de luchar contra ella, que era la costumbre de los judíos, que no querían para nada el gobierno romano. Tenían problemas constantemente con ellos. Fue un pueblo completamente difícil para los romanos. Ellos se rebelaban y se rebelaban y se rebelaban. Los samaritanos no. Ellos consentían y se conformaban con el dominio romano. Esa parte es sin duda una muestra de las muchas que existen en los evangelios,
de su pasaje político y su guerra contra Roma, el comandante Zelote de los cristianos tomaron su historia para aplicársela modificada a Jesús. Intentó que los samaritanos se unieran a los judíos en la guerra y no lo consiguió. Los celotes luego van a explicar otro maestro que será, tanto los celotes como los herodianos, como los publicanos, gloria a Dios. Mira qué montón de nombres son los que aparecen en el Nuevo Testamento que vamos a entender qué son y qué hacían. Los celotes eran un partido rebelde político como terroristas, ¿verdad?, contra los romanos, y ellos buscaban unir al pueblo judío y hicieron varias revueltas y varios ataques contra los romanos. Y dice ahí que intentaban unir a los samaritanos para que también se rebelaran y ellos no querían. Ellos estaban conformes con su sexto marido. Tampoco se opusieron a los anteriores dominadores, ni a Babilonia, ni a Persia, ni a Grecia, sino que desde que ocuparon la tierra fueron consentidores y fueron colaboradores siempre del poder establecido. Ellos se adaptaban y se congraciaban con esos dominios completamente. Es extraño pues que la iglesia romana los considerara ciudadanos ejemplares, que una vez dijo, eran ciudadanos ejemplares, y por supuesto que sí, porque decían hacía todo, y entonces esa mezcla también política era la tercera razón por la cual los judíos los aborrecían, ¿verdad? También el templo que hicieron, vamos a ver, cuando los israelitas fueron liberados del cautiverio por el rey persa Ciro, y regresaron a su tierra, se ocuparon de reedificar a Jerusalén y su templo, pero los samaritanos se opusieron y llegaron a formular graves acusaciones contra ellos ante los reyes de Persia, consiguiendo que se prohibieran las obras. Note usted hasta dónde llegaron los samaritanos que habían ahí, que era un pueblo ya completamente fuera de control, que no querían ni que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Se oponían y hacían toda clase de problemas. Y está el pasaje de Esdras 4, y el verso 12 al 13, donde dice: los judíos que subieron de ti a nosotros edifican la ciudad rebelde y mala, hablando de Jerusalén, y levantan sus muros. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y sus muros fueran levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Y pues en parte era cierto, los judíos eran rebeldes siempre para esto y no aborrecían pagar tributos, impuestos y rentas, hacían los judíos, pero muestra también cómo eran los samaritanos, que sí lo hacían. Sí lo hacían, se congraciaban con las leyes, con lo que le ponían. Ellos hacían todo lo que los otros gobiernos les pedían hacer. Entonces esta es la tercera razón por los cuales se opusieron, creció el odio entre judíos y samaritanos, porque ellos se opusieron a que Jerusalén, los judíos recuperaran su identidad política y religiosa. Se opusieron completamente cuando regresaron del cautiverio a Babilonia y Asirio. Ellos se opusieron, les pusieron trabas para que no se restauraran. Entonces una parte grave, ¿verdad?, donde obviamente tocó sensiblemente a los judíos que rezaban. ¿Cómo es posible que los supuestos hermanos estaban en contra de su propia restauración, de la propia restauración de su templo, propia restauración de su ciudad? Era el colmo que ocurriera esto, ¿verdad? Y entonces, por esta tercera razón y las anteriores, hubo rencilla y odio entre judíos y samaritanos, y creció en ese tiempo justo donde regresaban del cautiverio, ¿verdad? Y donde Israel regresó de su cautiverio de Asiria, y ya regresaron antes, porque Asiria fue gobernada por Babilonia, ¿verdad? Entonces su cautiverio terminó antes, ¿verdad? Y regresaron de esa manera mezclados, ¿verdad? Y cuando Jerusalén o los judíos regresaron de Babilonia, ya ellos estaban ahí y se los opusieron, ¿verdad? Entonces, por esas razones fuertes, en realidad, fue que hubo odio contra los samaritanos, ¿verdad? Y se ve que persistió por varios siglos. Gloria al Señor, aleluya. Nuestros padres, le dijo la mujer samaritana a Jesucristo: adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque ellos levantaron su propio monte, su propio templo en el monte Gerizim, construyeron en el siglo IV de la era cristiana, para rivalizar con el de Jerusalén, ¿verdad? Que ya no querían nada ni con Jerusalén. Entonces su templo de oración estaba ahí, y también se usaba para otros dioses paganos, ¿verdad? Juan Hircano,
cuando veamos lo de los macabeos, destruyó ese templo pagano en el 128. Son antiguas monedas encontradas en Nablus, en la parte noroeste del monte Gerizim. Dice había un templo dedicado a Zeus, al que se accedía subiendo 1500 escalones. Allí encontramos la cuarta razón de su enemistad, porque nunca reconocieron al Dios de Israel, ni lo adoraron, sino al contrario, siguieron con sus dioses, ¿verdad? Y levantaron un templo aparte, ¿verdad? Y entonces despreciaron a Jerusalén, despreciaron el templo y la adoración en Jerusalén, la peregrinación a la Pascua a ese lugar santo, despreciaron eso por mantener su propio templo, ¿verdad? Obviamente que sus propias rencillas también les provocaron hacer su propio templo, su propio monte de oración, pero al despreciar al otro templo, pues una cuarta razón por la cual fueron igualmente despreciados y odiados increíblemente. Gloria a Dios. Entonces, si no adoraban al Dios verdadero y fueron enemigos de su pueblo, si fueron los invasores que robaron las tierras y propiedades de los judíos, si después del cautiverio que sufrió Israel se opusieron a que se recuperara su identidad política y religiosa, si fueron colaboradores del poder establecido por el imperio dominante de turno en contra de los intereses de Israel, ¿cómo consiguieron la fama de ciudadanos ejemplares? Bueno, por el cristianismo, por intereses políticos, ocultó su historia y los presentó como buenos vecinos, culpando a los judíos de la enemistad entre ellos, ¿verdad? Y los judíos durante muchos siglos fueron perseguidos y acusados de raza decidida por haber matado al Señor, que nunca existió como ser humano en la tierra. Entonces, su complacencia con los pueblos, ¿verdad? Obviamente, obedecer a lo que le mandaran los propios gobernantes paganos le hacía ser buenos ejemplares, vecinos ejemplares, ¿verdad? Roma ni ningún otro gobierno tuvo problemas con los samaritanos porque ellos se complacían con ellos. Pero los judíos que tenían su creencia firme, su ley firme, entonces tenían problemas con todo el mundo, ¿verdad? Igual somos nosotros, tenemos nuestros mandamientos, nuestra santidad, nuestras creencias y no vamos a caber en algunas partes, no vamos a acoplarnos con algunas personas, vamos a chocar de alguna manera porque creemos en un Dios, creemos en una palabra, creemos en una fe y no podemos cambiarla por adaptarnos aquí y allá con alguna persona o alguna institución o alguna cosa. Mientras no se metan con nuestras creencias y nuestro Dios, ahí estaremos, podemos trabajar con gente en cualquier parte, pero cuando ya tocan nuestra fe, pues ahí ya son problemas, ¿verdad? Y así eran los judíos, tocaban su fe y hasta ahí podían llegar. Entonces, si no adoraban al Dios verdadero y fueron enemigos de su pueblo, si fueron los invasores que robaron las tierras y propiedades de los judíos, si después del cautiverio que sufrió Israel se opusieron a que recuperaran su identidad política y religiosa, si fueron colaboradores del poder establecido por el imperio dominante de turno en contra de los intereses de Israel, ¿cómo consiguieron la fama de ciudadanos ejemplares? Bueno, por eso mismo, porque hicieron buenos vecinos, culparon a los judíos, su enemistad con ellos hacían lo que los gobiernos de turno les pedían, eran complacientes, entonces eran buenos vecinos, no tenían más con los samaritanos. Los samaritanos eran personas que hacían todo lo que se les mandaba, por los judíos no. Igual somos nosotros, tenemos una palabra, tenemos una creencia, tenemos una santidad, tenemos un Dios en cual creer y a veces no cabemos en muchas partes y no acoplamos con muchas personas y no podemos pertenecer a muchos lugares porque tenemos una creencia y eso va a chocar. No vamos a adaptarnos cambiando nuestra creencia y nuestra fe por buscar la sonrisa de las personas o buscar ser aceptados por los demás. Tenemos una fe y una creencia y aquel que está dispuesto a dejar todo esto por la complacencia de los demás, pues es como los samaritanos, ¿verdad? Se mezcla con el mundo solo por complacencia. Nosotros no somos así, somos personas que buscan salvarse y entonces vamos a vivir en santidad, con creencias firmes, con una fe firme y no vamos a bajar lo que creemos ante ninguna persona en ningún lugar. Este es el verdadero cristiano, el Hijo de Dios. Así eran los judíos, entonces tenían problemas con todo el mundo porque tenían una creencia, tenían una fe, tenían una palabra que cumplir, gloria a Dios. Y entonces, por estas razones,
es que tuvieron odio contra los samaritanos, 4 razones fuertes y muy válidas, ¿verdad? Pero luego vemos al Señor hablando acerca de esto en la parábola del buen samaritano. Entonces esto dice buen samaritano, ¿verdad? Y cómo el Señor, bueno, habla en esta parábola, ¿verdad? Y ese odio que hay entre los judíos y samaritanos, y habla de ese samaritano de Dios en el Nuevo Testamento, en Lucas 10, 29, 37, donde un samaritano ayuda a una persona mal herida que no fue socorrida ni por un sacerdote ni por un levita, ilustrando de este modo a quien debe considerarse prójimo, ¿verdad? Dando a entender, bueno, que tampoco podemos juzgar y ser duros con la gente, ¿verdad? Y a veces por nuestro régimen, nuestras creencias, ¿verdad? Ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer como personas, ¿verdad? Y o no ayudamos a la gente, ¿verdad? Y que tal vez una persona como un samaritano, que tal vez es despreciado, que es odiado, tal vez hace mejores obras que nosotros, ¿verdad? Mejores obras por los demás que nosotros, ¿verdad? Y entonces no nos podemos, tenemos que ser como él, como el buen samaritano, ¿verdad? Y que cada persona también tiene cosas de valor, no podemos juzgar ni condenar tampoco, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender de los demás también, ¿verdad? Entonces aquí se ve el buen samaritano odiado por los judíos, que en la parábola del Señor era mejor que los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere en realidad es el amor, la misericordia, la compasión. Eso me tuvo compasión, compasión por las almas, ¿verdad? Y nadie le ayudó a ese hombre mal herido, lo ayudó un samaritano que tal vez tenía sus errores, tenía sus defectos, pero hizo algo por esas personas, ¿verdad? Y entonces, igual tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y los que son llamados a veces a hacer las cosas, no las hacen, no las hacen otros, ¿verdad? Hacen las obras de Dios. Y entonces el Señor empareja las cosas un poco aquí, pone equilibrio, porque la palabra de Dios es para todos y tenemos que usar cómo cumplirla, ¿verdad, Señor? Aleluya. Bueno, hasta aquí nuestro estudio, gloria a Dios, el periodo intertestamentario, y aquí tenemos por lo menos una idea amplia de dónde salieron los samaritanos, o este odio con los samaritanos, dónde se originó, gloria a Dios, las razones por las cuales ocurrió esta división de odio, gloria a Dios, y lo que ocurrió en el Nuevo Testamento para un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Hasta aquí este estudio. Dios me los bendiga, hermanos, grandemente en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.